Ahora con lo que vamos a seguir es un poquito de la parte de historia en lo que es diseño de experimentos. Entonces eso es lo que vamos a estar tratando. Vamos a comenzar con Aristóteles, que su filosofía influenció el pensamiento científico, entre comillas, por alrededor de casi 2000 años. Entonces, es griego, pues vivió de 3384 a 322 antes de Cristo. Fue un filósofo científico, entre comillas, y lógico. La razón en que yo pongo científico, entre comillas, ahí es que él no hacía experimentos, sino que generaba conclusiones a partir de deducciones. Veía causa, una posible causa, un efecto, y a partir de eso, sin ejecutar ninguna experimentación, inferencia. Aquí pongo un par. Si es más grande, debe caer más rápido o las ratas se emanan de la basura. Eso era porque había una pila de basura, usted deja la pila de basura ahí suficiente tiempo, al rato aparecían ratas, entonces llegaba a la conclusión de que las ratas emanaban de la basura. Pues como sabemos, estaba equivocado casi en todo, pero pues influyó por un gran periodo de tiempo. Luego tenemos a los escolásticos. Los escolásticos, pues las casas de enseñanzas teológicas a la cual pertenecen los escolásticos se convirtieron en lo que son las universidades modernas. Yo, Ellos buscaban pues explicar el mundo racional, pero siempre a través de una perspectiva de la fe. Decían o argumentaban, hay un montón de cosas que la racionalidad puede explicar. Sin embargo, hay un montón de cosas que solo la fe puede hacerlo. Entonces, tal como lo menciona acá, movimiento teológico y filosófico, donde se rompe el pensamiento científico en pro de la revelación o de la fe cristiana. Buscaban integrar de mejor manera la razón con la fe, pero siempre la fe cristiana estaba por encima de eso. Siempre la religión fue el fundamento de la investigación y era que estaban financiados por el clero. Lo que fueron los escolásticos, bueno, fue el siglo XI al XV y finalizó con Guillermo Ockham, el de la famosa Occam Razor, que murió de la peste negra, ahora que lo estamos comentando. Pues con Guillermo Ockham empieza el declive de la filosofía escolástica porque él fue un amplio crítico de, del racionamiento teológico de ese tiempo. Luego tenemos a Francis Bacon. Francis Bacon fue el creador del método científico moderno, tal como lo conocemos, denominado padre del empirismo. Diego, no hay nadie mejor acá que nos pueda explicar el empirismo. el, el empirismo es que la ciencia se hace a través de experiencias, no de pensamiento únicamente. El ejemplo, uno de los ejemplos típicos es de que es, por ejemplo, Aristóteles hacía filosofía como era el movimiento de los cuerpos y era un razonamiento como lógico, pero solo lógico, nunca iba a ir hacia la experiencia empírica del asunto. Galileo revoluciona todo esto literalmente tirando bolas y Ujú. haciendo experimentos. La ciencia solamente se, se extiende a través de empirismo y y ser escéptico, incluso, sobre lo que se experimenta. ¿Y qué te parece que también una definición sería llegar a conclusiones a través de evidencia? Sí, sí, eso también, digamos, yo cuento evidencia, observación y Ujú. experimento dentro de la misma categoría. Entonces, Sí, un experimento de un astrónomo es ver el cielo. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Entonces, es filosofía de la ciencia que enfatiza la evidencia, el experimento, la observación, tal como menciona Diego, proveniente de experimentos. Es todo lo contrario a Aristóteles y la obra maestra de Francis Bacon fue el Novum Organum, que establece las bases del método científico. Fue filósofo, abogado y científico inglés. Vivió en 1561 a 1626. Galileo Galilei. Este pues, señor, bueno, conocemos pues la persecución que tuvo por parte de la Iglesia Católica. Fue un polímata, filósofo, físico, matemático y astrónomo.
él integró el empirismo de Bacon con las matemáticas. Entonces hizo aportes en un montón de áreas, tal como menciono acá, lo que era física de proyectiles, velocidad, caída libre, inercia. También logró a través del telescopio ver las fases de Venus y los anillos de Saturno. Pero es bastante conocido toda la persecución que tuvo por la iglesia porque se decía que su pensamiento era hereje. Antoine Lavoisier, no sé si lo dije bien, digamos que sí. Dígalo usted, Arelis, ¿cómo lo pronunciaría? Parecido. Parecido, Antoine Lavoisier, así se va a quedar. Químico y biólogo francés. Le pregunto a Brian Morera. Brian, antes de la química, ¿qué era lo que existía? La alquimia. La alquimia. ¿Y qué se diferencia la alquimia de la química? Esa es una muy buena pregunta. No sabría decirte, profe, no soy buen amigo de esas ramas. Sí, es una pseudociencia. Hoy en día es una pseudociencia, pero me equivoco de que ellos tenían este asunto de la piedra filosofal, ¿verdad? Que convertía en Convertir. oro. ¿O eso es nada más una leyenda que yo traigo en la mente? Apuntadores, por favor, pongan ahí si en serio los alquimios buscaban la piedra filosofal, que era poder convertir elementos. Aunque aquí que Diego está un poquito más informado al respecto, resulta que por fusión nuclear elementos sí se convierten en otros. José Manuel. Un comentario random ahí relacionado a la alquimia. ¿Ha visto Full Metal Alchemist? Se ¿No? lo recomiendo cualquier cosa. Ok. Es un anime. Sí, Brotherhood. Muy bueno. Perfecto. Brotherhood. Busque la Full Metal Alchemist Brotherhood. Brutal. Sí, la Brotherhood. La Brotherhood es la que vale la pena. Brotherhood en negrita, ahí. Sí, las dos son buenas, pero Brotherhood, porque la buena original. Buenísimo, tengo tarea entonces. Bueno, lo que me comentaba es que ya cuando la física avanzó bastante, resulta que del hecho de que de un elemento se convierta en otro sí ocurre en fusión nuclear. Entonces, en las estrellas el hidrógeno se convierte en helio y dependiendo de la etapa en la que está la estrella, luego el helio se convierte en carbón, luego se convierte en oxígeno, luego en silicio y luego en hierro. Y en hierro es justo antes de que exploten o se vaya supernova. Entonces sí había algo, sí tenían algo ahí de que un elemento se convierta en otro. De hecho, los elementos pesados de la tabla periódica, todos vienen de explosión de estrellas. Entonces, los alquimistas no están tan equivocados. El punto es... Y hay más formas de convertir cosas unas en otras. Y yo había visto un experimento de gente agarrando plomo y convirtiéndolo en oro a través de diferentes reacciones, pero se ocupaba tanta energía que era inviable, pero alguien hizo el experimento ya de convertir plomo en oro, que era lo que ellos querían hacer específicamente. Ese experimento sí se logró una vez. Sí, eso existe. Ahí. Acá en el planeta Tierra. Sí, usted puede hacer, yo lo había visto, pero usted conseguía así como una partícula de oro usando la electricidad de una ciudad. Miles de casas, digamos. Sí, o sea, era una cosa absurda. Entonces, digamos, es inviable totalmente, pero alguien lo hizo como, literal, como por Dalol, yo creo. Bueno. Por decir que sí lo habíamos logrado al fin de cuentas. Lindísimo. Sí, yo lo que entiendo es que el oro es uno de los elementos que se producen con la explosión de una estrella. Entonces, imagínense, para que sea así, claro que se necesita cualquier cantidad de energía. Y el oro que nosotros tenemos es porque ha llegado a través de eso, de las explosiones que se han generado en otros lados. De hecho, bueno, a mí eso me llama la atención porque está esa parte de transmutar elementos y al fin y al cabo sí ocurre a través de física real. Pero bueno, volviendo, Antoine Lavoisier, el químico, biólogo francés de 1743 a 1794, es conocido como el padre de la química moderna y estableció los primeros experimentos químicos cuantitativos. También tuvo su aporte en lo que fue el descubrimiento de dos elementos de la tabla periódica, el hidrógeno y el oxígeno, y trabajó en formalizar el
sistema métrico. Entonces, parte de los avances que logró también fue a través del enfoque experimental. Luis Pasteur, así se va a quedar. Estoy fatal con esas pronunciaciones. ¿Qué es la pasteurización, Brian Morera? Es un proceso que se aplica a la leche, si no me equivoco. No manejo en detalle qué es lo que hacen, pero es como lo que sé. Muy bien. Usted va a la caja de leche y dice: este producto fue pasteurizado y homogenizado. El pasteurizado es que lo calientan al punto de hervir para matarle cualquier bacteria. De hecho, este señor hizo uno de sus trabajos más importantes, fue traerse la teoría de la generación espontánea. Usted tenía 2 frasquitos con agua y usted los dejaba quietitos y al rato, incluso cerrados, se ponían verdes. Entonces se creía de que pues las algas y los microbios que se generan en el frasquito eran de generación espontánea. Entonces, Luis Pasteur hizo una prueba controlada. ¿Cuál fue la prueba? Agarró un frasquito cerrado, lo dejó solo y el otro frasquito cerrado lo hirvió. Y se dio cuenta que al frasquito que hirvió no se le generaron algas ni se puso verde. Entonces, por eso es que se llama el proceso pasteurización. Se utiliza en nuestros alimentos de larga duración por lo mismo. Mata los microbios que lo descomponen. Entre otros trabajos que hizo, pues principios de la vacuna, fermentación por microbios y pasteurización, que es lo que acabamos de ver. El experimento controlado, que fue con lo que hizo con estos tarritos con agua, y evidentemente es uno de los padres de la microbiología. Y luego tenemos a Ronald Aylmer Fisher, que es el padre de la estadística moderna y el creador del diseño de experimentos. De hecho, más adelante vamos a ver un parámetro, un estadístico que obtenemos, que es la F de Fisher, que nos permite, que se puede relacionar a un p-value y a partir del p-value podemos derivar conclusiones sobre si algo es estadística o no es estadísticamente diferente a otro grupo. Entonces, vamos a ver cuando ejecutemos los análisis de varianza lo que es la distribución F, la F-distribution. Y en cuanto a historia, esto sería.